Aquí en Interno vamos compartiendo y vamos conociendo un poco más a Clarice, una chica divertida, alegre, como digo yo, ¿no? Chonguera en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, exactamente. Eres una chica muy corriente, ¿cierto? Sí, soy una persona cuando yo tomo confianza, Ah, ya, chela, dije, ¿cómo? cuando yo le tomo confianza a alguien, soy muy bromista, pero hasta cierto punto. Claro, con respeto, como claro, se dice, exactamente. ¿no? Ñañita, un punto. ¿Te apellidas también Javier? ¿Tienes algo que ver con la compañera de arte Flor Javier? Bueno, no. Bueno, les comento un poco. Mi madre es natalmente de Choras, Ya. que pertenece a Yaruilca. Ya. Y en sí pertenece a Huánuco. Es de Choras, Yaruilca, Huánuco. Ella es ya por... La parte de Ancash. No. No. No, mi mamá es natalmente de Choras, en sí Huanuqueña. huanuqueña, Choras Ok. y Yaruilca, Huánuco, en sí huanuqueña. Mm. Claro, mi papá es natalmente de Yungay, Ancash y es ancashino. Bueno, No hay cruce por ahí. Javier viene de mi madre, que Claro, es que es huanuqueña huanuqueña, en este caso, ¿no? exactamente. Ah, ya, Exacto. entonces descartada entonces alguna relación sanguínea. Bueno, sí, aclarando algunas cosas. Ñaña, ¿te imaginas en el escenario un día de repente un mano a mano, ven más a que no te vayas, vas a salir en Canal Panamericana, un mano a mano de repente con nuestra Flor o con cualquier otra artista? No, yo creo que el mundo de la música es amplio y el mundo de la música pues está hecho para compartir, no para competir, ¿no? Y yo creo que en algún momento si nos topamos en los escenarios, yo creo que hola o Normal. normal. Yo creo no tengo por qué decir, no, que no, ni no, ve ni nada. nada. ¿Y qué le dirías en todo caso si la ves frente a frente a una de tus invitadas, a nuestra Dina Pau? Uy, bueno, ella es una de las artistas que yo admiro. Admiro mucho su trayectoria musical. Ella pues es consagrada como marca peruana y bueno, no le diría que pues la aprecio mucho, rescato muchas cosas de ella en realidad y bueno, no, la meta es eso. Hay un artista que viene poco a Lima y ha sido muy bueno el ojo de John Leiva Producciones de traerlo para esta ocasión, como es el gran Osito Pardo, ¿no? Uy, exactamente, Osito Pardo. ¿Quién no sabe de sus temas? Son temas de oro en realidad, son temas muy bonitos. Sobre todo en el mercado de requinto, Exacto, ¿no? el Huayno con requinto en realidad como dicen, es una persona muy Es un veterana. referente, es un referente, ¿no? Exactamente. Ñaña, y si te toca, por ejemplo, subir al escenario, ¿cantarías alguna cancioncita en especial con él? ¿Que te acuerdes? Claro, yo creo que el 18 puede ser que sí. Todas las sorpresas se pueden Yo dar. creo que las cosas pueden pasar, no hay que decir que no. Y además, si es en vivo, aún más. Todas Eso las es lo cosas mejor pasan. todavía, ¿no? Exacto. ¿A quién le dedicarías Amor Interesado? Otro de tus temas de éxitos. Uy, bueno, le dedico a todos los chicos, pues que son a veces muy interesados, ¿no? O sea, A los que dicen, buscan una sugar mommy. exactamente, ¿no? Hay otro que dice, no, porque ella es así mejor con él, mejor, algo así, dicen, ¿no? Pero bueno, ¿no? Son temas de gustos o ya eso lo ven los chicos. Es lo mismo. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a Iván Aventura? ¿Cariño mentiroso de repente? Uy, Iván Aventura es uno de mis paisanos, en verdad, y yo le admiro mucho también a él, es una persona muy humilde, siempre que nos topamos, hola Iván, y Clady también a veces nos comunicamos, y me dicen, no Clady, estamos escuchando tu tema, y yo a veces cuando mi mamá escucha, y cuando nosotros escuchamos su tema, y le decimos, Iván, estoy escuchando tu tema, escucha. En tal radio, en tal está saliendo. Exacto, en verdad le aprecio mucho a Iván. Un abrazo para toda su agrupación. Hay una muy buena comunicación. ¿Cuántos integran tu marco musical? Todos en lo general. global, en general, somos 12 integrantes. 12. Exactamente. Bastante personas, ¿no? Para un marco musical, ¿no? Exacto. Bueno, somos una agrupación en realidad muy unida. A mis muchachos quiero enviarles un fuerte abrazo. Gracias a ellos también seguimos adelante. Éxito, ¿no? Exacto. ¿Qué más ofreces para el sábado 18 en los portales de Guayabamba? Bueno, como bien dice, ese día estaremos estrenando primicias. El tema Antes valía la pena. Ese día estaremos estrenando primera vez en los portales de Guayabamba en vivo. Ya lo saben, chicos, no se lo pueden perder. Este 18 de marzo estaremos en los portales de Guayabamba. Les dejo con Clarisa que nos va a regalar un poquito de esta primicia que estará lanzando este sábado 18 en los portales del Guayabamba. Tenemos
¿no? Para regalar. Claro, chicos, nos estamos olvidando, tenemos pases de cortesía, por favor, se pueden comunicar al inbox, ya sea de John Leo Producciones, de Claisa Narciso, para que puedan tener su pase de cortesía, por favor. Los pases de cortesía son hasta las 8 de la noche. No te olvides que el ingreso es libre de 2 de la tarde a 8 de la noche, que hay full bandas. ¿Qué bandas van a estar, ñañita? ¿Te Claro acuerdas que tú? sí. Banda Show Filarmónica Yipa, Banda Juventud Sociedad, con mucho cariño para todos. Uy, la filarmónica. Te dejo con tu primita. ¡Vamos! Antes cuando estabas conmigo, valías la pena, esa es la pura verdad. Ahora que tú estás con otra, qué triste es tu vida. Ay, qué pena me das, qué triste es tu vida. Ay, qué pena me das. Gracias.